Hola, hoy vamos a hablar de los niveles de humedad del suelo. Se entiende que el suelo es un espacio poroso, ¿no es cierto? En el cual siempre se grafica de la misma manera que un 50% aproximadamente es material sólido y el otro 50% es el espacio poroso. Estamos hablando de los macroporos y de los microporos. El macroporo retiene el agua y los microporos van a retener el agua. Generalmente, y esta parte a veces cuando hemos estado en charlas de riego, no explican bien, de mi punto de vista, del por qué el micro retiene agua, perdón, un cierto tamaño de microporo retiene agua y otro más grande no. Aquí aparece el concepto de la adhesión y la cohesión. Me explico. Se entiende que yo tengo distintos tamaños de poros. Esto podrían ser micro y estos podrían ser los macroporos. Y estos poros están en el suelo en distintas direcciones. Y el agua está retenida por una tensión. Entonces, si yo miro un poro y ese poro está lleno con agua, voy a hacer ese dibujo para que me entiendan ahí el dibujo, se entiende que las gotas de agua que están en la pared están más fuertes retenidas que la gota que sigue o las gotas que están aquí al centro. Entonces, el agua más disponible es esta agua que está aquí, porque a medida que el poro va perdiendo agua, esta agua es retenida a mayor tensión. Y por esa razón aparecen estos 4 niveles de humedad. ¿Y por qué un macro no retiene agua? Porque si yo tengo un poro muy grande, aquí yo tengo el agua, lo dije hace poco, adhesión y cohesión. La adhesión es la gota de agua se da al poro y la cohesión, una gota se une a otra. Pero estas gotas por gravedad tienen un peso y ese peso en un poro más grande es mayor, por lo tanto el agua baja por gravedad. O sea, tengo agua gravitatoria. Tenemos 4 tipos de humedad: saturación, capacidad de campo, humedad aprovechable y el punto de masitis permanente. Normalmente uno le da valores yo prefiero trabajar en bares porque es un valor más simple de entender. Un bar es igual a 10 metros columna de agua. Hay literatura que a veces te lo da en otros valores que a veces cuesta un poco más entenderlo, pero es más fácil trabajar en bares, a veces también en atmósfera que en la misma unidad, 0,3 bares o 0,3 atmósferas. Entonces, cuando hablamos de suelo saturado, quiere decir que el suelo está lleno con agua, los macro y los micros están llenos con agua, por lo tanto, la tensión es cero. Y cuando hablamos de tensiones negativas, cuando el agua baja, se pierde el agua de los macroporos, estoy a capacidad de campo. Normalmente uno toma un valor medio que sería 0,3 bares. Y a medida que el agua se va gastando por evaporación, transpiración de la planta, llega un punto que no hay más agua disponible y ahí está retenida a 15 bares. Piensen esto.
0,3 bares son 3 metros. Y 15 bares son 150 metros. Imagínense que yo estoy sacando agua de una noria. Y si está en capacidad de campo, el agua está a 3 metros. Por lo tanto, a la planta le va a ser fácil sacar esa agua. Pero a medida que el agua se va gastando, la tensión va aumentando. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1, 2, 3, hasta 15 bares. O sea, estaría sacando agua a 150 metros. Entonces, esos conceptos son importantes y uno podría pensar, entonces a mí no me conviene dejar que el agua potable se agote por completo y regar de nuevo. Y es un concepto claro. Uno que debiese pensar que una fracción de su humedad aprovechable yo la puedo sacar y la tengo que reponer. Y ahí aparece el concepto de umbral de riego, criterio de riego, umbral crítico, dependiendo del libro que lo tomen, serían como esos conceptos que uno puede ocupar. Una fracción de esa agua es la que voy a dejar que la planta use para riego. Nosotros, perdón, tenemos un agua física y una biológica. A mí me interesa la biológica. 0, suelo saturado. 0,3 sería capacidad de campo. 15, punto de masividad permanente. Y el agua que está entre capacidad de campo y punto de masividad permanente va a ser mi agua aprovechable. Entonces, aquí yo tengo, si ustedes ven acá, tengo toda esa agua aprovechable. Entonces, yo podría decir, del total de esa agua, yo voy a dejar solamente que ocupe una parte. Que esa podría ser, repito, una fracción del total, que se llama umbral de riego, criterio de riego, umbral crítico, o también sería un agua fácilmente aprovechable. Pero eso es tema de otra charla, cómo yo la determino. Son fórmulas, porcentajes, valores que uso yo para cada cultivo, suelo, etc. Por ejemplo, aquí yo tengo un suelo. Este suelo dijimos que tiene un espacio poroso. Obviamente, el espacio poroso va a depender de la textura. Un suelo arenoso tiene más macro que micro, un suelo arcilloso tiene mucho más micro que macro, entonces ahí también varía un poco los niveles de humedad. A este suelo que tiene un espacio poroso, le coloco un gotero, o estoy regando. Coloco el gotero y empiezo a regar. Entonces, estas gotas que empiezan a caer van a empezar a llenar el espacio poroso del suelo, ¿no es cierto? Y ahí este suelo va a estar saturado, o sea, a una tensión de 0. 24, 48 horas después, el agua del macro o agua gravitacional va a empezar a descender y va a salir de los macroporos y el agua solamente va a estar en los micros. Y ahí tendría mi capacidad de campo. Entonces, dependiendo del suelo, la tensión puede variar. 0,15, 0,20, pero uno trabaja con 0,3. ¿Sí? Entonces, esa agua que está en el micro podría empezar a reducirse, ¿no es cierto? A gastarse, ¿no? Por la evaporación y por el consumo de la misma planta. Entonces, si yo dejo sacar una parte de esa agua, estoy hablando de un agua fácilmente aprovechable. O sea, ojalá el agua me quedara a menos de un bar de tensión. Entonces ahí estaría todavía con agua en el suelo.
Ahí tengo mi humedad aprovechable. Pero, si yo no riego y sigo, pero sigue el agua evaporándose y la planta sigue consumiendo esta agua, el agua disponible se va reduciendo cada vez más y a medida que hay menos agua disponible, esta agua va aumentando cada vez más su tensión. Y ahí tendríamos un punto que aunque el suelo tenga algo de humedad, ya estaría en punto de marchitez permanente, que estamos hablando de 15 bares. Entonces ahí yo tengo el valor. Yo, por ejemplo, podría decir ya reguemos de nuevo. Entonces, si yo riego, el agua se empieza a recuperar del espacio poroso. Ahí aparece el concepto de tiempos de riego, sistemas de riego que voy a usar, eficiencias, cantidad de retención de agua, etc. Entonces, esos valores yo los puedo ocupar y así voy llenando el espacio poroso. Normalmente, siempre se grafica de esta manera. Acá tengo la tensión, tengo 0, por lo tanto, en ese punto que estoy marcando ahí sería el agua, un suelo saturado. Esta sería el agua de drenaje o el agua gravitacional. Entonces, esta es la que se pierde por gravedad. Llego a las 0,3 atmósferas o 0,3 bares. Ahí estoy a capacidad de campo. Y aquí tengo todo esto que estoy marcando ahora es el agua disponible. Pero si ustedes ven, estoy dando un valor, mira, 0,5, pero 0,4 atmósferas, un bar, perdón, 1,2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Si uno mira a menor tensión, la curva del gráfico me dice que tengo más agua disponible. Y a medida que aumenta la tensión, tengo menos agua disponible. Estas curvas tienden a variar dependiendo de la textura. Obviamente un suelo que retenga menos agua, una curva más pronunciada, un suelo arenoso, por ejemplo. Generalmente, yo explico los niveles de humedad de esta manera. Ese triángulo es la cantidad de agua que está en el suelo. Entonces dijimos que el suelo, estando completamente saturado, o sea, macro y micro poros con agua, después tengo capacidad de campo, humedad aprovechable y PMP. Si le doy valores, tensión 0, 0,33 y 15 bares. Macroporos con agua, mi agua es gravitacional, y los microporos están llenos con agua. Entonces, esa agua que se pierde por gravedad, se pierde en profundidad. Por esa razón, cuando uno riega, hay que evitar saturar. Pero si estoy regando con riegos gravitacionales, obviamente voy a saturar. Pero si estoy regando con riego por goteo, solamente el punto de saturación va a ser donde le cae la gota. Y si yo calculo bien los tiempos de riego, solamente una parte del suelo va a estar saturado un rato porque el agua empezará a moverse de un punto de mayor saturación a un punto de menor saturación. Entonces, si uno mira esto con datos de tensión, es súper claro. A menor tensión que el agua está retenida, hay más agua disponible, y a medida que aumenta la tensión, hay menos agua disponible. Y es súper simple, es mirar lo que está pasando en esta opción. Entonces aquí yo tengo, no sé, llegamos, supongamos que eso es un bar. Entonces a medida que 2 bares, 3 bares, 4 bares, si uno mira acá, el agua, hay menos agua disponible, como también a la planta le va a costar más sacar esa agua. Por eso es importante tratar de manejar los valores de cuánta agua yo dejo que la planta saque para volver a regar. Y ahí estamos hablando de los conceptos de evapotranspiración. Entonces, si esto yo lo graficara o lo dibujara, como expliqué anteriormente, con el triangulito,
la parte de acá, de la parte derecha, es el suelo con los poros. Entonces yo riego, y al regar estoy llenando los micro y los macroporos. O sea, estoy lleno con agua, suelo saturado. 24 o 48 horas después, perdón, el agua del macro, por gravedad y peso, desciende y el agua me queda capacidad de campo. Hay una planta puesta, esta planta empieza a transpirar, el suelo circundante empieza a evaporar, el concepto de evapotranspiración, por lo tanto el agua del microporo empieza a bajar y la planta empieza a consumir más agua, por lo tanto el nivel de agua que está en el suelo tiene que disminuir y yo sigo gastando más agua hasta un punto que yo decido, que lo puedo calcular. Y ese para mí sería el agua fácilmente aprovechable o umbral de riego, umbral crítico, criterio de riego. Entonces, cuando llego a ese punto, no sé, pues supongamos que un suelo retiene 100 litros, para que me entiendan. Yo digo, no, yo de los 100 litros voy a dejar que la planta ocupe 30, que yo lo puedo calcular, evapotranspiración, ocupo los 30, ¿y qué hago yo ahí? Vuelvo a regar, calculando bien el tiempo de riego para llenar el agua de los micros y no saturar tanto el suelo. Y así el ciclo se repite constantemente dependiendo del viento, temperatura, humedad relativa, o sea, de la tasa de evapotranspiración. Y así el agua sube nuevamente a capacidad de campo o un poco más arriba, pero no, ojalá, a no saturar. Esto se hace normalmente con riego tonificado, porque si estamos regando con gravitacional, el suelo se va a saturar. Por esa razón no conviene regar muy seguido por surco, por ejemplo, porque dijimos, el agua gravitacional se demora de 24 a 48 horas. Entonces, si yo regara muy seguido por gravitacional, el suelo pasaría saturado, por lo tanto tendría problemas de asfixia radicular. Ya, hasta que llegamos. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.